Hermanos, miren, vamos a abrir nuestras Biblias, Hechos capítulo 8. La predicación de esta tarde está basada desde el versículo 5 hasta el versículo 25 de Hechos capítulo 8. Si se dan cuenta, es un pasaje pues algo extenso. No lo vamos a leer todo al inicio, sino que lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando en los puntos de esta tarde. Pero si se dan cuenta, el título que le he puesto a esta predicación se llama así: confirmando a la siguiente generación, a la segunda generación, que es el tema que yo propongo, que está apuntando aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, desde el 5 hasta el 25. Y probablemente ustedes pueden decir, hermano, pero ¿por qué nos predica estas cosas? Acabamos de iniciar apenas en enero 12, y fue el primer culto aquí en esta iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué nos predica estas cosas? Porque estamos pensando ya en la siguiente generación, si apenas estamos iniciando como iglesia. Bueno, hermanos, estamos nosotros poniendo las bases, estamos poniendo los fundamentos de aquello que es esencial para la iglesia. Y también les tengo que decir, pues bueno, era el pasaje que nos tocaba predicar hoy, eso no podía saltar Hechos, capítulo 8, desde el 5 hasta el 25. Y hermanos, déjenme les digo lo siguiente: conforme va pasando el tiempo, el problema del que vamos a platicar hoy se va haciendo evidente en toda iglesia. O sea, ninguna iglesia es ajena al problema que vamos a ver el día de hoy, al problema que yo quiero atacar el día de hoy. Entonces, más adelante, cuando la iglesia tenga más años y empiecen a suceder estas cosas que vamos a ver hoy, ustedes pueden decir, hermano, pero no se acuerda que predicó ahí en Hechos, capítulo 8, del 5 al 25, que tenemos que confirmar a la siguiente generación. Y es que, hermanos, miren, déjenme les digo lo siguiente, hermanos, desde sus inicios, desde los inicios, y lo estamos viendo aquí en Hechos, desde los inicios, la iglesia cristiana ha enfrentado un desafío que ha sido constante. Ese desafío es la siguiente pregunta que va a aparecer ahí. La pregunta es esta: ¿cómo discernir, formar y confirmar a la segunda generación de creyentes? Esto, hermanos, créanmelo, es algo que la iglesia siempre ha sufrido a través de su historia, desde los inicios de la misma iglesia, y lo estamos viendo aquí en el libro de Hechos. Vamos a orar. Padre bendito, sea tu palabra hoy expuesta en esta tarde. Sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro, y nuestros corazones, Señor, estén dispuestos a oír tu voz, someterse a tu voluntad y continuar, Señor, extendiendo tu reino en esta tierra. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquellos primeros apóstoles que escogió Jesús, los 12 discípulos que Jesucristo escogió, que ya después eran 11 porque Judas se arcó, pero ya vimos que en Hechos escogieron a Matías, entonces otra vez están ahí 12 apóstoles. Aquellos primeros 12 apóstoles que Jesús escogió naturalmente ocuparon la posición de liderazgo en la iglesia naciente. Era natural, eran los discípulos de Jesús, eran quienes habían estado con Jesús. Escucharon sus enseñanzas, fueron sus discípulos, lo siguieron todo el tiempo, dormían con él, comían con él, se alegraban con él. Era natural que estos hombres ahora fueran los líderes de aquella iglesia naciente. Pero con el paso del tiempo, hermanos, surgió una pregunta inevitable: ¿quiénes van a llevar la antorcha cuando ellos ya no estén? ¿Quién va a continuar con el reino de Dios? Porque es verdad, Jesucristo se fue y prometió que un día iba a regresar, pero hasta ahorita tenemos 2000 años esperando el regreso de Cristo. Y yo sé, y miren, y les digo lo siguiente, porque también he escuchado últimamente algunos hermanos que me dicen, hermano, yo creo que ahora sí nosotros somos la última generación. Ahora sí yo creo que ya el Señor viene. Y sí, debemos los cristianos siempre vivir con la expectativa de que Jesucristo puede regresar en cualquier momento, pero a la vez también, ¿y si no? ¿Qué tenemos que estar haciendo entonces? Preparando a la siguiente generación. Preparando a la siguiente generación, que sigan viviendo con la verdad de la palabra de Dios, con la verdad del Evangelio y esperando el regreso de Cristo. Tenemos que preparar a la siguiente generación. Miren, hermanos, a lo largo de la historia, muchas iglesias han tenido dificultades en este punto. Yo creo que ustedes a lo mejor pueden entender esto, algunos de ustedes, porque pues han vivido situaciones similares. A lo largo del tiempo, la iglesia siempre se le ha dificultado esto. A veces, la primera generación desconfía de los nuevos líderes. Eso es algo que ha sucedido, y yo he recorrido varias iglesias en México, en algunas regiones como Oaxaca, en otros lugares como Ciudad Juárez. Hice una investigación para mi tesis del doctorado al respecto, y sí me encontré con ello. Siempre hay un problema en cuanto a cómo pasarle la estafeta a la siguiente generación. Se muere el pastor de una iglesia y no hay otro pastor listo para tomar las riendas. La iglesia entra en un proceso de búsqueda de pastor. Y muchas veces esa búsqueda de pastor tarda mucho tiempo y termina por dispersar aquella iglesia. Eso lo he visto muchas veces, hermanos. ¿Por qué? Bueno, podemos echar la culpa al pastor, quizás, de que no preparó a la siguiente generación.
o también inclusive a la iglesia, que no permitió que otros líderes más se fueran formando dentro de la misma iglesia. Mi idea, yo siempre he creído desde la palabra de Dios, es que los pastores deben ir surgiendo dentro de la misma congregación y se va a ir preparando a la siguiente generación, de tal manera que cuando un pastor falte, ya sea que el Señor se lo lleve al cielo o se lo lleve a otro lugar, la iglesia no se queda sin pastores que la sigan pastoreando. Lo que vemos en la iglesia primitiva, varios pastores sirviendo en una congregación. En ocasiones, hermanos, sucede que la primera generación desconfía de la nueva generación porque la nueva generación tiene las luchas propias de una nueva generación que apenas está surgiendo. Fíjense, van luchando con sus identidades. Yo recuerdo que en un inicio, cuando yo fui al seminario Lacey, para poder entrar al seminario, uno tenía que decir, bueno, ¿para qué te llamó el Señor? Y la verdad, hermanos, es que yo simplemente iba con la idea de, yo quiero conocer más a Dios. Esa era mi idea. Pero un requisito para poder entrar es que ellos preguntaban, ¿a qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando? Y para mí en aquel tiempo, yo creía que nada más podía servir a Dios como pastor o como misionero. Y entonces yo, debo confesarlo, yo mentí. Yo mentí ¿cómo se llama? En mi solicitud de admisión al seminario. Yo le puse, no, el Señor me está llamando para traducir la Biblia a un idioma, a un idioma de un dialecto. Fue lo que yo puse porque dije, es que me están preguntando y ya a fuerzas tengo que poner algo. Y si le pongo, no, es que yo simplemente quiero conocer más a Dios, pues no me van a aceptar porque pues algo me tiene que estar llamando el Señor a hacer. Yo estaba luchando con esa identidad. Bueno, Señor, ¿a qué me estás llamando? Simplemente siento un deseo en mi corazón de prepararme más teológicamente, investigar más, profundizar en tu palabra, pero no sé exactamente a qué me estás llamando. Pero dije, si les digo esto a los hermanos, me van a decir, no, váyase de aquí, usted no sabe. Fue lo que yo pensé. Ya una vez dentro del seminario me di cuenta que no, que en realidad muchos estábamos luchando con lo mismo. Y los maestros sabían de estas cosas. Los maestros sabían que estaban luchando. Dentro del seminario, en el mismo seminario, me dieron a mí la oportunidad de comenzar a dar clases ahí a la siguiente generación, a los que iban entrando en primero. Yo ya estaba como en tercero o cuarto. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que el Señor me había dado a mí el don de la enseñanza. Y mientras estaba en el seminario me mandaron a mí a ser pastor de una pequeña iglesia chiquita. Y ahí me di cuenta que el Señor me estaba llamando a ser pastor. Pero fue porque me dieron la oportunidad de ejercer mis dones. Pero antes yo no sabía, estaba luchando con eso. ¿A qué soy? ¿A qué me está llamando el Señor? Pues la segunda generación muchas veces está luchando con esto. Saben que son llamados, pero no saben a qué los está llamando el Señor. Entonces la segunda generación viene con estas luchas, también viene a veces con estas luchas de madurez espiritual, ¿no? Es obvio que alguien que tiene más tiempo en el Evangelio, esperaríamos, aunque a veces no siempre es así, pero esperaríamos que alguien que ya tiene más tiempo en el Evangelio sea un maduro espiritualmente. Y es obvio que vemos a un cristiano que apenas recién convertido y lo vemos inmaduro espiritualmente y decimos, no, ¿este qué? ¿Cómo va a ser este? Desconfiamos, ¿no? La segunda generación inmadura espiritualmente, pero no nos acordamos que nosotros también éramos así. Se nos olvida. Se nos olvida que éramos también inmaduros espirituales. O también aquella segunda generación se ve tentada simplemente a tomar el poder sin comprender realmente el propósito de aquel poder. En ocasiones, hermanos, eso también es importante. En ocasiones la transición se complica porque los dones de la segunda generación no se ven iguales que los dones de la primera generación. Y eso, de esto todos somos culpables, no me van a decir que no. Porque ustedes, que ya conocen pastores con mucha experiencia, que ya algunos de ustedes ya han vivido bastante en el Evangelio, ¿a poco no es normal que empecemos a comparar? Y recordemos, no, yo me acuerdo que mi pastor Pepe, no, mi pastor Pepe hacía las cosas así, y así, y así. No, y este nuevo pelagatos que no le llegan ni a los talones a mi pastor Pepe. Es normal porque también en el uso de los dones espirituales hay un crecimiento del uso de los dones. Yo ya les he platicado esto a ustedes varias veces. Cuando yo comencé a predicar, no me considero un excelente predicador, pero cuando yo comencé a predicar, mi primera predicación duró 10 minutos. Estaba bien nervioso y lo que yo quería, agarré todo y lo leí bien rápido y me fui a sentar. Así fue mi primera predicación. Con el paso del tiempo, fui venciendo un poco el temor a hablar en público, todavía lo tengo, pero lo fui venciendo y el Señor me ha estado usando así. Entonces, muchas veces, pastores muy experimentados, 20, 30 años, obviamente ya tienen una presencia, ya tienen una elocuencia que esperamos, muchas veces nosotros, en cuanto vemos uno nuevo, esperamos que sea como el pastor que ya tiene mucho tiempo ahí, ¿no? Con toda esa experiencia, pero nos olvidamos que es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Y luego también, eso sucede a veces con la segunda generación. La segunda generación se ve anodadada, maravillada por aquella primera generación y dicen, es que yo no le voy a llegar a él, o sea, ¿por qué me ponen a mí a predicar cuando ahí está alguien que lo hace mucho mejor que yo?
Pero no sé, es parte, hermanos, de una experiencia que tenemos que permitir. Fíjense, estaba viendo un video en el cual ellos estaban entrevistando a dos pastores muy famosos, dentro de la línea reformada. Uno de ellos es R.C. Sproul y el otro es John MacArthur. Ya con muchos años, ya R.C. Sproul ya murió. Creo que más de 30 años de ministerio de este hombre. Ya están viejos así, y están sentados ahí en un panel en el que los están entrevistando a ellos. R.C. Sproul está respirando oxígeno con les ponen como una mascarilla, algo así, ¿no? Ya no puede él respirar muy bien. Y entonces les preguntan, ¿de qué se arrepienten? De su ministerio. ¿De qué cosas se arrepienten de su ministerio? Y los dos hablaron del inicio de su ministerio. No, es que yo me arrepiento, creo que decía R.C. Sproul, de que en mis inicios de pastor, yo fui muy desafiante. Iba con la iglesia y los quería tratar como si ya fueran gente que tuviera muchos años en el evangelio. El otro también, John MacArthur, dijo lo mismo. Dijo, yo fui muy impaciente al inicio. Quería rápido hacer las cosas. Si yo pudiera regresarme a aquellos primeros años, yo le diría a aquel John MacArthur de hace 30, 40 años, tranquilo, ve despacio. La palabra de Dios va a ir obrando en el corazón de las personas y poco a poco va a ir cambiando sus corazones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? O sea, ninguno nace, ninguno entra en el ministerio con todo el conocimiento, con toda la experiencia. Es algo que se va adquiriendo poco a poco. Y hermanos, esto mismo ocurrió en la iglesia primitiva y en el libro de los Hechos, después de Pentecostés y el establecimiento de la iglesia en Jerusalén bajo el liderazgo de los apóstoles, comenzó a surgir un grupo nuevo de creyentes llenos del Espíritu, pero que no tenían el prestigio de los apóstoles. No eran discípulos, no eran de los 12 apóstoles, pero comienza a surgir este nuevo grupo de líderes. Y sin embargo, Dios, a través de los apóstoles, confirmó que esta segunda generación también era parte de su obra. Porque, hermanos, la obra es de Dios. Tú y yo nos vamos a morir. La iglesia de Dios va a continuar hasta que Él vuelva. Entonces, la obra, hermanos, es de Dios. Y es que en Hechos, hermanos, fíjense bien, vamos a la siguiente diapositiva, es que en Hechos, quienes se atrevieron a dar el salto para extender el reino de Dios más allá de las barreras tradicionales, fue la segunda generación de cristianos. Fue la segunda generación de cristianos. Vean ahí, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, 8, ya lo tuvimos trabajando nosotros. Fue Esteban, uno de los diáconos de la segunda generación, porque no era de parte de los apóstoles. Fue Esteban quien defendió su fe ante el Concilio Supremo de los judíos. Y dice la palabra de Dios que lo hacía de tal manera que nadie podía debatir lo que él decía. No, nadie podía debatir el espíritu con el que él hablaba. Y entonces inició la persecución. Ya lo vimos hace, creo que 2 domingos. Inició la persecución. Esteban, de la segunda generación. Lo que estamos viendo hoy, Hechos capítulo 8, desde el 4 hasta el 25, vemos a Felipe, otro de los 7 diáconos ahí que fueron escogidos en Hechos capítulo 6. Y Felipe fue el que inició la evangelización de los samaritanos, que es lo que vamos a ver hoy. En Hechos capítulo 10, del 19 al 21, los creyentes que fueron dispersados por la predicación, que fueron dispersados por la persecución en Jerusalén, fueron los que iniciaron la evangelización de los gentiles allá en Antioquía. Es más, hermanos, hasta abrieron una iglesia. Esos creyentes dispersados por el evangelio, perseguidos por el evangelio. Salieron huyendo de Jerusalén, pero como leíamos en el versículo 4 de la semana pasada, los que salieron fueron predicando las buenas nuevas a donde iban. Fueron compartiendo las buenas nuevas. Y ahora ellos fueron a Antioquía, compartieron el evangelio con los gentiles, lo vamos a ver en su momento, y entonces establecieron una iglesia ahí en Antioquía. Luego en Hechos capítulo 13 vamos a ver a Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? ¿Quién era Bernabé? ¿Se acuerdan un poquito de él? Fue el que vendió su campo, tomó todo el dinero y lo trajo a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles lo llamaron hijo de consolación. Hijo de consolación. Entonces, Bernabé, es este Bernabé. Bernabé y Pablo, que también es de segunda generación, no es de la primera generación, iniciaron los viajes misioneros, extender el reino hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, ¿verdad? Vemos que esta segunda generación viene empujando, viene empujando con ganas. Y hacen todas estas cosas para la honra y para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, aquí en Hechos, capítulo 8, del 5 al 25, vamos a encontrar este momento clave. Dios va a empezar a usar a esta nueva generación para expandir el reino de Dios más allá de Jerusalén, a lugares que para los apóstoles eran impensables, como Samaria.
Vamos a explicar por qué esa madre, hermanos. Este texto no solamente va a relatar este milagroso avivamiento, sino también tensiones, peligros y las afirmaciones necesarias cuando una nueva generación es levantada, hermanos. Porque si hay algo que tenemos que observar, es que siempre la primera generación tiene que trabajar de la mano con la segunda y la segunda generación de la mano con la primera generación. Es un trabajo de equipo. Este pasaje, hermano, nos recuerda que el avance del reino no depende de una sola generación, sino del Espíritu Santo que empodera a cada creyente dispuesto. Vamos a regresar un poquito a la diapositiva original, Leandro, al título. Si se dan cuenta, hermano, yo titulé esta predicación confirmando a la siguiente generación. Por un momento pasó por mi mente ponerle empoderando a la siguiente generación, ya que está de moda esta palabra, empoderar, el empoderamiento de la mujer. Es moderno, ¿no? O también entre los círculos aquí americanos habla mucho de esto de empowerment, de empoderar a los siguientes. Pero ¿saben qué, hermanos? El Espíritu Santo es el que da el poder. En la iglesia nosotros entendemos eso. La iglesia lo único que hace es confirmar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Nosotros no empoderamos a la siguiente generación. No les estamos pasando el poder porque no se trata de que yo aquí llego y agarro a Fabián y digo, no, pues ahora a Fabián le paso mi poder. No, no es mi poder. Es el Espíritu Santo que capacita y que reparte los dones como Él quiere. Y nosotros simplemente tenemos que hacer ¿qué? Confirmar lo que Dios ya está haciendo. Entonces, confirmando a la siguiente generación. Miren, hermanos, vamos a ver el primer punto. Hechos capítulo 8, versículo 5. Y en primer lugar, hermanos, Dios llama y empodera a nuevos líderes. ¿Para qué cosa? Para cruzar fronteras. Hechos capítulo 5, capítulo 8, del versículo 5 hasta el versículo 8. Déjenme leerlo aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Felipe, por ejemplo, está hablando de aquellos que se esparcieron por la persecución. Entonces aquí Lucas pasa a pensar un poquito en Felipe. Eso significa, hermanos, que Felipe no fue el único que compartió el Evangelio, sino que hubo muchos que compartieron el Evangelio, pero aquí Lucas solamente se está enfocando en uno. Felipe, por ejemplo, dice así, ¿verdad? Se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Hermanos, subrayen ahí, yo ya vi que muchos sacaron sus plumas. Gracias, te los agradezco mucho. Subrayen ahí esa última parte. Hubo mucha alegría en aquella ciudad. Esto es bien importante. Hubo mucha alegría en aquella ciudad. O Reina Valera del 60 dice gozo. Hubo un gran gozo. Pueden subrayar eso. Hubo un gran gozo. Hermanos, el caso de Felipe, Esteban y los creyentes de segunda generación que iniciaron una iglesia en Antioquía nos muestra que quien empodera al creyente es Dios. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Por eso nosotros no confirmamos, nosotros no empoderamos, nosotros confirmamos. Felipe y Esteban fueron designados originalmente por los apóstoles y la iglesia para servir a las mesas. Recordemos un poquito el contexto de Felipe. Felipe era uno de los diáconos, hermano. Y se acuerdan ustedes en aquella ocasión cuando estaban viendo quién podía servir a las mesas, dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra y de orar para dedicarnos a las mesas. Entonces parecía que el trabajo de predicar y de orar era algo exclusivo de los apóstoles. Parecía que era algo exclusivo. Sin embargo, vemos aquí en este pasaje que el Señor empieza a utilizar a otros hombres más, a quienes capacita y empodera por el Espíritu Santo para compartir la palabra y también para orar. Felipe y Esteban. Y si ustedes recuerdan bien, hermanos, ahí en Hechos capítulo 6, del 8 al 10, nosotros veíamos que Esteban, cuando estaba predicando, él hacía señales y hacía milagros. Y dice la palabra de Dios que nadie podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba Esteban. No podían hacerle frente. Significa entonces que Esteban era un varón poderoso en palabra también. Era elocuente con lo que decía. Era lógico y coherente con lo que él predicaba. De tal manera que no podían ellos debatirle a Esteban lo que él estaba enseñando. Y aquí en Hechos, del 8 al 5, vemos que Felipe también hacía señales milagrosas. Y vemos también que Felipe predicaba el mensaje de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, Esteban hacía esto, hacía señales milagrosas y predicaba, y Felipe también. ¿Quiénes hacían esto, hermanos? ¿Quiénes tradicionalmente hacían estas señales milagrosas y predicaban la palabra de Dios? Los apóstoles. Los apóstoles. Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos aquí viendo y que Lucas nos está queriendo decir es que estos dos hombres
Esteban y Felipe están haciendo lo que los apóstoles también hacían. Porque ¿quién los está empoderando? Es Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, Dios los está empoderando a ellos. Y si me permiten decirlo, hermanos, Dios usó a Esteban para obligar a la iglesia a salir de Jerusalén. Que fue lo que vimos la semana pasada o antepasada. Dios está obligando a la iglesia a salir de Jerusalén y para eso usó a Esteban. Porque si recuerdan bien, en Hechos 1:8, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que dice el texto, Hechos 1:8. Desde Hechos 1 hasta Hechos capítulo 6, ya lo he platicado en otras ocasiones, han pasado aproximadamente unos 6 años. Desde Hechos 1, cuando Jesucristo dijo esto, hasta Hechos capítulo 6, cuando se escogen allá a los diáconos, han pasado aproximadamente unos 6 años. Y hermanos, lo que hemos leído desde Hechos 1 hasta Hechos 6 es que aquella iglesia naciente, aquella iglesia primitiva, estaban haciendo las cosas bien. Compartían los alimentos. ¿Qué más, hermanos? Evangelizaban de casa en casa, se preocupaban por los necesitados, los apóstoles predicaban la palabra de Dios, se unían juntos para orar. Podemos decir en términos prácticos que es una buena iglesia, ¿no? Cuando nosotros leemos ahí Hechos del 1 al 6, vemos a una iglesia y vemos una iglesia triunfante, vemos una iglesia bonita. Es más, cuando yo leo ahí Hechos, digo, hasta me gustaría estar ahí, ¿no? En esa iglesia, sí. Ahí están los apóstoles, estamos recibiendo palabra de Dios, hay un buen compañerismo entre todos. Sí, había sus problemitas, como todas las iglesias, pero se superaban esos problemas. Podemos decir que en cierta manera la iglesia empezó a entrar en un estado de comodidad. ¿Está yendo bien? ¿Para qué ir más afuera? Si aquí estamos bien. El evangelio, según lo que nosotros leemos, iba creciendo, la iglesia iba creciendo. Cada día se añadían más a la iglesia. ¿Para qué ir a otro lugar? ¿Para qué ir a otro lugar? Pero los planes de Dios era que la iglesia creciera más allá de Jerusalén. Así que usó la vida de Esteban para desatar una persecución y que la iglesia, aquellos que salieron dispersados, cumplieran con el propósito original que Dios había escogido para la iglesia. Entonces, fíjense bien, la muerte de Esteban no fue en vano. Dios usó la muerte de Esteban para que la iglesia cumpliera el llamado que Dios le estaba haciendo a la iglesia. Y la iglesia entonces salió. Y empezaron a compartir el evangelio en Judea. Y aquí vemos a Felipe compartiendo el evangelio ¿en dónde? En Samaria. Felipe fue a Samaria. Cabe recordar, hermanos, que los samaritanos y los judíos no se querían, ¿eh? Y Felipe está yendo a Samaria. Felipe es el primero que se está atreviendo a romper con esta barrera, con esta frontera natural. Porque los judíos y los samaritanos no se querían. Si nosotros vamos ahí a Juan capítulo 4, en la historia de la samaritana le dice a Jesús en el versículo 4, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si yo soy una samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, la mujer samaritana y que en ese encuentro que tiene con Jesús dice, hey, ¿por qué me estás pidiendo agua? Si entre nosotros, tú eres un judío y yo soy una samaritana, entre nosotros no hay una buena relación. Entonces observamos eso. En otra ocasión, Juan, en Lucas capítulo 9, versículo 59, Juan y su hermano Jacobo, de los apóstoles, se enojaron contra los samaritanos y le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos y que hagamos que descienda fuego para quemar esta aldea samaritana, como en los tiempos de Elías? Estaban enojados. ¿Y saben por qué estaban enojados? Porque Jesucristo iba rumbo a Jerusalén. Y entonces mandó gente que preparara la aldea. Dijo, voy a pasar por Samaria, por una parte de Samaria, una aldea de Samaria, y yo quiero que cuando llegue la gente esté lista para recibirme. Pero aquellos samaritanos no dejaron entrar a Jesús, porque sabían que iba a Jerusalén. Entonces están peleados, judíos y samaritanos no quieren, y entonces le prohíben la entrada a Jesús. Y Juan y Jacobo se enojan, Señor, que descienda fuego para que queme esta aldea. ¿Saben qué hizo Jesucristo? Lo reprendió y rodeó la ciudad. No era el momento del juicio de aquella ciudad. No había razón para hacer este tipo de aspavientos, pero aquellos estaban enojados. Y lo que querían hacer era acabar completamente con aquella comunidad samaritana. No se querían los judíos y los samaritanos.
Sin embargo, hermanos, lo que leemos en el texto es que Felipe fue hasta la aldea samaritana, compartió el mensaje, y leemos en el versículo 12, la gente creyó en el mensaje de Felipe, y como resultado se bautizaron muchos hombres y muchas mujeres. Hermanos, el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Todos necesitan escuchar las buenas noticias de que Dios ama al mundo y Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, que somos pecadores. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por nuestras manos. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Déjenme les digo lo siguiente, hermano. Va a aparecer una diapositiva ahí con algunas estadísticas de parte del proyecto Josué. Ustedes lo pueden buscar en internet. Me interesaría que lo hicieran en algún momento que ustedes tengan oportunidad. Está en inglés completamente. Creo que si lo ponen ahí en Google, que se los traduzca al español, lo puede hacer. Pero miren, hermano, según este proyecto, el proyecto Josué, hasta el 2024, que es el año pasado, entonces hicieron el corte en 2024, un 28% de la población mundial nunca ha escuchado el Evangelio. Estamos hablando aproximadamente de una tercera parte. Nunca ha escuchado el Evangelio. Aquí estamos hablando de que nadie no hay una radio cristiana, no hay televisión cristiana, no ha habido alguien que les haya contado de Jesús, no han tenido ningún contacto con el Evangelio. No estamos hablando aquí de gente que rechazó el Evangelio, no. Estamos hablando de que ni siquiera han sido expuestos al Evangelio. A veces a nosotros estas cosas se nos hacen mentira porque decimos Jesús está en todas partes. Está en la tele, está en la radio, está en las iglesias, porque vivimos en un país en el que se permite la evangelización. Pero a nivel mundial, casi una tercera parte de la población nunca ha escuchado el Evangelio. La Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente está traducida al 10% de todos los idiomas conocidos. Son un poco más de 7,000 idiomas. Solamente, fíjense, completa, solamente el 10% de todos los idiomas conocidos. ¿Y cómo irán, dice la palabra de Dios, si no les predican? El Nuevo Testamento está traducido al 33% de todos los idiomas conocidos. Esto cubre al 91% de la población mundial, porque estos idiomas, hay muchas etnias muy pequeñas que hablan una variante de algún idioma que nadie sabe. Pero se dan cuenta que cruzar barreras, cruzar fronteras todavía es necesario. Todavía necesitamos gente que Dios esté llamando a involucrarse en esta misión. Seguramente, hermanos, con las nuevas herramientas de la inteligencia artificial se podrá hacer un mejor trabajo de traducción, mucho más rápido. Ya ven que ahora la traducción, creo que hay unos teléfonos nuevos en los que en el mismo momento que tú estás escuchando, la otra persona está hablando otro idioma y tú lo estás escuchando en tu propio idioma en tiempo real. Pero para ello, hermanos, se necesita una nueva generación de creyentes que usen su preparación académica para servir a Dios. Para servir a Dios, hermanos. Porque ¿qué es lo que trae el Evangelio? ¿Qué es lo que trae el Evangelio? ¿Para qué predicamos de Cristo? Trae salvación. Trae salvación, hermanos. Y trae gozo. Dice el versículo 8. Si podemos regresar a la diapositiva anterior. Dice el versículo 8. Así que hubo mucha alegría en aquella ciudad por la predicación del Evangelio. Hermanos, el Evangelio trae gozo. El Evangelio trae alegría. El versículo 8 nos dice que la predicación de Felipe y las señales milagrosas que hacía trajeron mucha alegría, mucho gozo a esta ciudad. En otra ocasión vamos a hablar de los milagros, porque hemos visto, Esteban hizo milagros, Felipe hizo milagros, los apóstoles hicieron milagros y seguramente algunos se pueden preguntar, bueno, pastor, ¿y usted por qué no hace milagros? ¿Por qué no levanta aquí cojos? ¿Por qué no le da vista a los ciegos? En 2 domingos o 3 domingos vamos a hablar de los milagros en ellos. Es como un paréntesis para que asistan. Digo 2 domingos o 3 domingos porque no sé si el siguiente domingo voy a predicar del Día de los Padres o voy a predicar de Hechos. Todavía no sé, todavía no tomo esa decisión. Entonces, pero estén ahí pendientes que vamos a hablar de los milagros en Hechos. Por ahora, hermanos, solamente quiero decirles que aunque los apóstoles y la segunda generación hicieron milagros, el gozo del pueblo no era por los milagros, sino por el mensaje del Evangelio. Porque miren, ahí mismo en Hechos capítulo 8, versículo 39, agarren Hechos 8:39, ahí estamos en sus Biblias. Hechos 8:39, aquí es Felipe que está evangelizando a un eunuco etíope. Eunuco etíope o etíope eunuco.
podemos decirle un eutico, ¿no? Para hacerlo más chico. Eunuco etíope, en una sola palabra, eutico, eutico, no es cierto, no es cierto. Pero bueno, ahí en Hechos capítulo 8, versículo 39, vemos que aquel etíope fue bautizado después de que Felipe le compartió el evangelio. Y dice la palabra de Dios, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo. ¿Y se preocupó? ¿Se asustó? ¿Qué dice el texto? Pero siguió su camino con mucha alegría. Reina Valera del 60 va a decir también gozo. Ahí también subraya importante. ¿Qué pasó con los samaritanos cuando aceptaron el evangelio? ¿Se llenaron de qué? De gozo. ¿Qué pasó con el eunuco etíope cuando aceptó el evangelio? ¿Se llenó de qué? De gozo. Se llenó de alegría. ¿Se dan cuenta de lo que trae el evangelio? Entonces vean estas dos historias. Están los samaritanos, se llenan de alegría. Está el etíope y se llena también de alegría. Es importante, más adelante se los voy a volver a preguntar para saber si están despiertos, hermanos. Pero el punto aquí, hermanos, si ustedes leen toda la historia de Felipe con el eunuco, con el etíope, Felipe nunca hizo ningún milagro, con el etíope. No hizo ningún milagro enfrente de él. Sin embargo, el etíope creyó en el evangelio y se llenó de gozo. Por lo tanto, podemos concluir que lo que trajo gozo a la aldea samaritana no fueron los milagros. Lo que trajo gozo fue la predicación de la palabra de Dios y el que ellos aceptaron el evangelio, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, el que cree en mí, dice Jesucristo, de en su interior brotarán ríos de agua viva. Los milagros es algo solamente externo, pero el nuevo nacimiento trae gozo en el corazón. Trae gozo en el corazón. Número 2, hermanos. La primera generación confirma entonces el nuevo liderazgo. Dice la palabra de Dios, hay un hombre llamado Simón. Es otro Simón, no es Simón Pedro, estamos hablando de otro Simón aquí. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado, aunque dice Reina Valera, los había engañado con su magia. Entonces, ¿se dan cuenta? Esta es una persona ahí, un merolico, ¿no? Es alguien que supuestamente hace alguna clase de magia y la gente se sorprende. ¿Y cómo se sorprende? Pues los engaña. Y seguramente utilizaba todo esto para mantener pues estar recolectando dinero, ¿no? Estarles quitando a ellos su dinero. Estaba entonces este Simón el Mago, lo conocemos así como Simón el Mago. Pero dice el versículo 12, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Simón se sorprendió, pero fíjense bien, hermano, Simón no se sorprendió de la palabra ni de la predicación. Simón se sorprendió de los milagros y de las señales que hacía Felipe. Así como en la iglesia de Jerusalén, que está al cuidado de los apóstoles, surgió Ananías y Zafira. Con esta nueva iglesia que está surgiendo entre los samaritanos, surge Simón el Mago. Simón el Mago. Y el texto nos dice, hermanos, que por muchos años había sido un hechicero, este Simón, y que la gente lo escuchaba con atención porque los mantenía engañados con esta magia. Pero cuando llegó el evangelio, por medio de Felipe, los ojos de la gente fueron abiertos y creyeron en la buena noticia del reino de Dios y de Jesucristo. No sabemos cuántos creyeron, simplemente el texto nos dice que se bautizaron muchos hombres y mujeres. No sabemos cuántos, pero muchos. Y seguramente, hermanos, Simón, cuando vio esto, dijo, caray, pues aquí hay negocio. Aquí puede haber negocio. Se nos dice que Simón, versículo 13, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Luego leemos en el versículo 14 en adelante, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, esta sección, este pequeño texto, ha sido objeto de debate por mucho tiempo. Es importante esto aquí. Ha sido debate por mucho tiempo.
entre las diferentes tradiciones o denominaciones cristianas. Porque algunos van a tomar este pasaje para decir que el bautismo del Espíritu Santo es algo diferente a la conversión y al bautismo con agua. Porque Felipe fue a predicarles a los samaritanos, ellos creyeron, luego se bautizaron y cuando llegaron Pedro y Juan, entonces recibieron al Espíritu Santo. Entonces algunos utilizando este pasaje van a decir eso. No, mira aquí en Hechos. Claramente vemos que primero creyeron, luego fueron bautizados en agua y luego el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces algunos van a tomar esto para decir que el bautismo del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo en el creyente es algo distinto al bautismo con agua o es algo diferente a la conversión. Puede ser antes o puede ser después del bautismo con agua. Otro grupo más, como los católicos romanos, van a decir, miren, ¿quiénes vinieron aquí a imponer las manos? Los apóstoles. Entonces es necesario que los apóstoles, que haya una sucesión apostólica y que estos delegados de los apóstoles, estos que han sido confirmados por los apóstoles, estén imponiendo las manos sobre las personas. Entonces, básicamente lo que están diciendo los católicos con esto, es necesario que alguien que sea pastor o sacerdote, en el caso de ellos, diga quién es el siguiente sacerdote. Y ese diga quién es el siguiente sacerdote. Y ese diga quién es el siguiente sacerdote. Así, desde Jesucristo hasta nuestras fechas. Entonces, tomando este pasaje, algunos han enseñado esas cosas, hermanos, pero estas dos interpretaciones olvidan lo que yo les dije al principio, cuando comenzamos a estudiar Hechos. Hechos, hermanos, no es un libro que podamos tomar nosotros para sacar doctrinas bíblicas. Porque el propósito de Lucas no es establecer doctrina. Para establecer doctrina nosotros vamos a las cartas de Pablo, o a las cartas de Pedro, o a las cartas de Juan, Santiago, Judas. Pero Hechos no es un libro para que nosotros saquemos doctrina de ahí. Si queremos establecer una doctrina o práctica, debemos ir a otras partes de la Biblia que claramente establezcan una verdad con claridad. Porque si nos basamos en Hechos, hermanos, simplemente ustedes, conforme vayamos leyendo Hechos, si nos basamos en Hechos, vamos a observar que hubo ocasiones, fíjense bien, pongan atención en esto, hubo ocasiones en que los creyentes recibieron el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Entonces, en Hechos vemos que hubo momentos en que el Espíritu Santo lo reciben en la conversión, luego vemos que lo reciben después de la conversión. Entonces, en Hechos hay una variedad. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es cuando se convierte o es después? Porque en Hechos vemos una variedad de que el Espíritu Santo fue recibido de diferentes maneras. En ocasiones, el Espíritu Santo fue recibido por medio de la imposición de los apóstoles, pero en otra ocasión, como por ejemplo con Cornelio, Pedro va y le predica a Cornelio ahí en Hechos capítulo 10. Cornelio es un gentil, Pedro está en la casa de Cornelio, comienza a predicarles el Evangelio. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro les estaba predicando, de repente vio que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y se asombró. Y Pedro se asombró. Dijo, ay, caray, eran gentiles y recibieron el Espíritu Santo. Pero Pedro no les impuso las manos. Ni siquiera Pedro tampoco les dijo, crean en el Evangelio, no. Simplemente les estaba predicando. De repente vio que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y si él se sorprendió, entonces, ¿se dan cuenta? En Hechos hay una variedad de maneras de cómo el Espíritu Santo descendía. Entonces, todo esto nos hace pensar, bueno, ¿cuál es la manera en que el Espíritu Santo es recibido? Lo que encontramos con claridad en la palabra de Dios, Pablo ahí en Efesios, dice que nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. El sello es la garantía de que somos hijos de Dios. Y eso sucede cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas en el momento de la conversión. Ahí sí nos vamos a un texto que es claro, que nos está diciendo en qué momento nosotros recibimos el Espíritu Santo. Entonces, si llega alguien a sus casas y les toca la puerta, no, es que mira, el Espíritu Santo se recibe después, y mira, vamos a este pasaje de Hechos. Dicen, no. Mi pastor ya me explicó. Ahí en Hechos podemos ir a otros pasajes donde vamos a ver que el Espíritu Santo se recibe en la conversión, se recibió antes del bautismo con agua y se recibió después del bautismo con agua. Entonces, no podemos tomar Hechos para establecer una doctrina o una práctica. Pero vámonos a Efesios, le dicen ustedes, vámonos a Efesios. Y vamos a ver que el Espíritu Santo nos sella cuando nosotros recibimos a Cristo. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros desde que recibimos a Jesucristo. ¿Está bien? ¿Despiertos o dormidos? Nos ya falta poco. Ya. Vamos ahí, ¿verdad? El punto, hermanos, en este texto no es si el Espíritu Santo se recibe en la conversión, en el bautismo, o antes o después del bautismo con agua. Tampoco es que el Espíritu se recibe por la imposición de las manos de los apóstoles, de los profetas, el punto del pasaje no es ese.
El punto de este texto, hermanos, de este pasaje, es que Dios, por medio del Espíritu Santo, obrando en los apóstoles, está confirmando este avance de Samaria. Cada vez que la iglesia rompe una barrera geográfica en el libro de Hechos, sucede esto. El Espíritu Santo es recibido de una manera especial para que los apóstoles se den cuenta que esto también era obra de Dios. Por eso Lucas lo está describiendo así. Para que sea una confirmación de que ellos están recibiendo el Espíritu Santo y que son también parte del pueblo de Dios, hermanos, porque Dios es la causa, hermanos. Él es el emprendedor, Él es el iniciador de esta obra. No son los apóstoles, tampoco es la segunda generación. Es el Espíritu Santo el que está iniciando la obra en Samaria y va a ser el Espíritu Santo el que va a estar iniciando la obra entre los gentiles. Es Dios. Por eso muchos dicen, no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Porque el agente de la evangelización es el Espíritu Santo, hermanos. Cuando los gentiles en Hechos 10 reciben el evangelio antes del bautismo con agua y sin la imposición de manos, y ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. El Señor envía su Espíritu Santo sobre ellos para confirmar que esa también era su obra. Lo que quiero señalar, hermanos, con este punto es que cuando la iglesia de Jerusalén oyó lo que sucedió en Samaria, enviaron a Pedro y a Juan para confirmar la labor de Felipe. Y cuando ellos llegaron ahí, pudieron constatar que Dios estaba obrando por medio de la segunda generación. O sea, esta obra que estaba haciendo Felipe estaba siendo aprobada también por Dios. Y solamente impusieron sus manos como una señal de confirmación. Recuerden que la iglesia está fundamentada sobre Cristo, que es la roca, y luego los apóstoles, que son los que echaron los cimientos. Por eso los apóstoles eran importantes que ellos vinieran a confirmar esta obra. Y número 3, hermanos, ya para terminar, la primera generación protege el testimonio del Evangelio. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comparar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Gloria a Dios, hermanos. Porque Juan, el que quería destruir Samaria con fuego del cielo, se dio cuenta que el evangelio también era para los samaritanos. Y no lo hizo solo. Tuvo que ir uno de la segunda generación, comenzar a predicar ahí, en Samaria. El Señor confirma con el Espíritu Santo. Va Juan y Pedro. Se dan cuenta de que esa es la obra de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando ellos, Pedro y Juan, vienen de regreso a Jerusalén, ¿qué hicieron? Se empezaron a parar en las aldeas samaritanas. Comenzaron a predicar la buena noticia. Ellos fueron empujados por alguien de la segunda generación a llevar el evangelio a otro lugar que ellos no pensaban o no querían. Quizás no querían. Yo digo que no querían, quizás. Samaria. ¿Por qué Samaria? Los odiamos. Estamos peleados con ellos. Pero Dios les abrió los ojos por Felipe, uno de la segunda generación. Hermanos, anteriormente habíamos leído que Simón el Mago comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares. Dice, en el texto anterior leíamos eso. Simón el Mago iba siguiendo a Felipe a donde él iba. Y estaba asombrado por las señales y los milagros que hacía. No estaba asombrado de la palabra de Dios, estaba asombrado de las señales y de los milagros. Y dice la palabra de Dios aquí en ese texto que él quería comprar ese poder. Cuando vio que el Espíritu Santo descendió, cuando Pedro y Juan impusieron las manos, Simón el Mago quería lo mismo. Y fue confrontado por otro Simón. Entonces aquí estamos viendo a Simón contra Simón, ¿no? Simón el Mago contra Simón Pedro. Así como Ananías y Zafira, existe un debate, hermanos, entre los teólogos sobre si Simón el Mago fue un verdadero creyente o no, porque dice el texto que Simón creyó y se bautizó. Y hay algunos que dicen, no, sí era un creyente verdadero, solamente que estaba un poquito ahí, no había entendido completamente, estaba un poquito perdido. Y hay otros que dicen que no, de hecho la mayoría dice que no, y yo estoy de acuerdo con los que dicen que no. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que no. Aunque el texto dice que creyó y fue bautizado, por otras partes de la Escritura, nosotros sabemos que pueden existir falsas conversiones.
Y aquí es donde yo me quiero tener un poquito con ustedes. Porque a veces nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos. Porque escuchamos la palabra de Dios, no sabemos más o menos qué es lo que la gente dice, los pastores predican. Pero en realidad nuestro corazón no ha sido transformado. Este hombre, Simón, dice ahí que creyó y que fue bautizado. Hay personas que dicen haber aceptado a Jesús, se bautizan, asisten a una iglesia, dan sus ofrendas, pero en realidad no tienen una relación con Dios por medio de Jesucristo. Van a una iglesia por tradición, por conveniencia o por gusto. Ya no le gusta a mi hija que me estoy tardando mucho, ¿verdad? Van a una iglesia por tradición, por conveniencia o por gusto, pero en realidad no son salvos. Y aquí viene lo importante. ¿Saben por qué creo yo que Simón el Mago no era salvo? Es por lo que Pedro le dice en el versículo 23, si podemos regresar. Es por lo que Pedro le dice en el versículo 23. ¿Qué fue lo que el Evangelio produjo, hermanos, en los samaritanos? ¿Se acuerdan? Ustedes lo subrayaron ahí. ¿Qué fue lo que produjo el Evangelio en los samaritanos? Gozo. ¿Qué fue lo que produjo el Evangelio en el eunuco etíope? Mismo capítulo 8, gozo. Pero Pedro le dice aquí a Simón el Mago, tu corazón está lleno de hiel de amargura. Es lo que dice Reina Valera del 60. Veo que tu corazón está lleno de hiel de amargura. El Evangelio trae gozo. Gozo que brota en el corazón. Entonces, si Pedro le está diciendo, está lleno de amargura, la amargura es lo contrario al gozo. Por lo tanto, yo puedo decir, y otras razones más, digo, Simón el Mago no era un verdadero creyente. Simulaba ser creyente. Simulaba haberse convertido, simulaba haberse bautizado. No, se bautizó de verdad, pero era simplemente una simulación. Y aquí, hermanos, es un buen momento para reflexionar sobre lo que el Evangelio ha traído a nuestras vidas. Cuando tú observas tu corazón, ¿qué es lo que ves? ¿Ves el gozo que trae el Evangelio o ves amargura en tu corazón? Es un buen momento para reflexionar, porque dice la palabra de Dios que siempre va a convivir el trigo con la cizaña y que no se van a distinguir hasta el momento del juicio. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Hay gozo o hay amargura? Y yo sé, hermanos, con esto no estoy diciendo que un cristiano no pueda de pronto deprimirse, con esto no estoy diciendo que de pronto un cristiano no pueda llenarse de amargura, porque Hebreos dice, vean que su corazón no se llene de amargura, que ninguna raíz de amargura brote en sus corazones. O sea, es verdad, los cristianos podemos de pronto ser atacados y dejar que nuestro corazón se deprima o también llenarnos de amargura contra alguien. Pero aquí lo que está diciendo Pedro es que desde un inicio Simón demostró que su corazón estaba lleno de amargura. Por eso, ¿qué es lo que hay? En realidad, ¿has experimentado ese gozo de la salvación? ¿Sigues a Dios con gozo por lo que Él ha hecho en tu vida o lo sigues por tradición? Quizás tú naciste en una familia cristiana. Y dices, bueno, es que mis papás eran cristianos y por lo tanto yo soy también cristiano. Porque aquí en Estados Unidos hay mucho cristianismo tradicional. Son cristianos porque toda la vida fueron a la iglesia, ya se les hizo costumbre. Asisten a la iglesia, pues para qué, porque los domingos si no van a la iglesia se sienten hasta raros, ¿no? Sigues a Dios por tradición, porque tu familia es cristiana, por conveniencia, porque de pronto algunos dicen, bueno, es que yo sigo a Dios porque pues yo sé que si yo sigo a Dios me va a ir bien en la vida. Y yo quiero que me vaya bien en la vida, así que por lo tanto sigo a Dios. Conveniencia. Sigues a Dios simplemente por gusto. Ah, es que me gusta la convivencia entre los cristianos, es muy bonita. Me gusta el compañerismo. De pronto hay esa gente que tiene esa necesidad de pertenecer a un grupo. Porque todos tenemos esa necesidad de pertenencia. O solamente lo sigues así, ¿verdad? Por ese sentido, ese deseo de pertenecer a algo. O en realidad, sigues a Dios porque has entendido el Evangelio y sabes que necesitas un Salvador. Alguien que te rescate. La palabra de Dios en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, éramos ovejitas así, descarriadas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Estábamos perdidos y fuimos hallados. Íbamos con rumbo al infierno y ahora nuestra vida va con rumbo a la ciudad celestial. Eso es el gozo del Evangelio.
Mi vida iba en una dirección, reconocí mi maldad, me arrepentí y ahora mi vida va en otra dirección. Ahí viene el gozo del Evangelio. Es interesante notar, hermanos, que aunque Simón el Mago estuvo siguiendo a Felipe, fíjense bien, Simón el Mago estuvo siguiendo a Felipe, pero Felipe no detectó este problema, que sí detectó Pedro. Felipe no lo detectó, pero sí lo detectó Pedro. Simón Pedro, el más experimentado, sí detectó este problema y confrontó a Simón el Mago. Simón Pedro confrontó a Simón el Mago. Ya que estamos hablando, hermanos, de la segunda generación, es importante notar cómo es que ambas generaciones se necesitan. Necesitamos esa primera generación que es impulsiva, que es innovadora, que siempre trae nuevas ideas, que siempre dice, bueno, podemos hacer esto diferente. Necesitamos eso, hermanos, claro que sí, porque todos nosotros vamos envejeciendo. Y conforme vamos envejeciendo, siempre nos van a gustar que las cosas se hagan siempre de la misma manera, ¿no? Nos acostumbramos a una manera. Es más, inclusive hay gente que dice, ay, ¿y por qué no tenemos...? Bueno, no, yo iba a decir esto, pero mejor no. Me lo guardo mejor. Porque estamos acostumbrados a hacer iglesias de la misma manera y que cuando ya lo hacemos diferente, decimos, ay, esto está medio raro, ¿no? Necesitamos esa primera generación, hermanos, que es así, ¿verdad? Innovadora, pero necesitamos también la sabiduría de esa primera generación. Felipe no detectó el problema, Pedro sí lo detectó. Y le dijo, ¿sabes qué? Tu corazón está lleno de amargura, tú no tienes parte en este asunto. Y saben que Pedro tenía razón. Pedro tenía razón, hermanos, porque la tradición cuenta, cuando decimos la tradición nos referimos a que son historias que han estado ahí corriendo a través de la historia, pero que no estamos completamente seguros de que sean verdad o no. Pero la tradición cuenta que Simón el Mago, con todo esto, fundó una iglesia, que en realidad terminó siendo una secta llena de herejías y de enseñanzas diabólicas. Pero como él vio que los apóstoles con la predicación del Evangelio jalaban gente y su trabajo, su negocio antes, pues era engañar a la gente, dijo, bueno, a lo mejor haciendo eso también puedo yo seguir metiéndole más cosas a mi cochinito. Había sido un poderoso según este mundo y quería seguir siendo un poderoso en la iglesia, simplemente deseaba el poder. Sin embargo, hermanos, en el reino de Dios el poder se usa para servir y no para ser servido. La iglesia siempre va a necesitar una nueva generación que la primera generación entrene, prepare y confirme. No olvidemos que los 7 diáconos, entre ellos Esteban y Felipe, ya tenían unos 6 años siendo capacitados por los apóstoles. No olvidemos eso, hermanos, porque a veces podemos pasar esto por alto. Felipe y Esteban ya habían estado con los apóstoles por lo menos 6 años, 7 años. Habían sido entrenados por ellos. Pasaron un tiempo prudente y entonces ya ellos comenzaron a predicar. Pero Simón el Mago quería ser un líder inmediatamente. Veanme esto, porque yo también quiero imponer las manos y que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Solamente deseaba el poder. No deseaba estar bajo el cuidado y la guía pastoral de Felipe o de los apóstoles. Conclusión. Ya, pueden cerrar sus Biblias. Conclusión. Hermanos, hoy la iglesia sigue enfrentando el mismo desafío. ¿Cómo discipular, afirmar y empoderar a la siguiente generación de creyentes y líderes? Muchos jóvenes cristianos tienen celo, dones y disposición, pero enfrentan barreras, falta de confianza, el temor al cambio o la tentación a tomar el poder sin entenderlo. Si la iglesia quiere seguir siendo fiel a su misión, debe hacer lo que hicieron los apóstoles: discernir el mover de Dios, confrontar el error cuando sea necesario, pero también imponer las manos, orar, yo diría aquí, enviar y confiar. La segunda generación, hermanos, no es una amenaza, es una oportunidad de continuar el reino de Dios en el mundo. Así que debemos orar no solamente por más obreros, porque dice la palabra de Dios, oren por más obreros, que el Señor envía obreros, y tenemos que orar por más obreros, pero también por una iglesia que esté dispuesta a confiar, formar y liberar a la nueva generación. Una iglesia que diga, vamos, adelante. La nueva generación va a cometer los errores propios de su generación. Errores que nosotros en nuestros inicios también cometimos. La segunda generación cometerá estos errores propios de su inmadurez, así como los más viejos los cometimos, pero nuestro papel no es apagar su fuego, sino orientarlos, transmitirles nuestra experiencia y confiar en que el Espíritu Santo también obra
a través de ellos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, Señor bendito, por tu palabra.